5 minutos. Solo 5 minutos separan dos versiones completamente opuestas, en el mismo discurso, delante de las mismas cámaras. Alberto Núñez Feijóo diciendo una cosa y exactamente lo contrario apenas minutos después. Esto no es interpretación, no es sesgo político, no es exageración mediática. Son sus palabras literales, documentadas, grabadas. Y lo más grave es que lo hace mientras habla de 230 víctimas mortales, de la peor tragedia natural en décadas, de familias destruidas esperando justicia. La jueza de Catarroja le pidió los mensajes completos con Mazón. Todos, no solo los que recibió, también los que envió, porque resulta que Feijóo entregó una conversación de uno. Mazón hablaba, nadie contestaba, Mazón escribía, silencio, como si el líder del PP fuera un espectador mudo de la catástrofe. Obviamente la jueza no se lo tragó. Le exigió entregar todo, los mensajes que él mandó también, para entender el contexto completo, para saber qué estaba diciendo Feijóo mientras 230 personas morían, mientras Mazón seguía encerrado en el Ventorro, mientras Valencia se ahogaba. Y ahí es donde empieza el espectáculo. El líder de la oposición, el hombre que quiere ser presidente de España, el que exige transparencia a todos, sale en su discurso de fin de año. Mira a cámara, tono solemne, cara de estadista, y dice textualmente: yo no he borrado los mensajes, yo no he cambiado de móvil. 12:48, esa es la hora exacta. Lo dice con rotundidad, sin dudar. Yo no borro nada, yo no cambio móvil. Mensaje claro, transparencia total, nada que ocultar. 5 minutos después, 12:53, mismo discurso, mismas cámaras, mismo Feijóo, y dice: hace unas semanas me cambiaron el teléfono. Espera, ¿cómo? Acabas de decir que no habías cambiado de móvil, literalmente hace 5 minutos, y ahora resulta que sí, que hace unas semanas te lo cambiaron. Pero entonces, ¿por qué dijiste que no? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué miraste a cámara afirmando algo que sabías falso? Y lo mejor viene después. Porque intenta justificarse. Dice: no sabía que me iban a pedir los mensajes. Como si eso explicara algo. Como si cambiar el móvil después de que te pidan los mensajes no fuera exactamente lo más sospechoso posible. Y remata: es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar mensajes. Evidente. Según él, evidente. Cuando acaba de reconocer que cambió el móvil justo cuando la jueza estaba investigando, y que primero negó haberlo cambiado, y que después admitió que sí. Esto no es política. Esto es mentira flagrante, burda, insultante, y encima sobre una tragedia que dejó 230 muertos, familias destrozadas, pueblos arrasados, vidas rotas, y el líder de la oposición mintiendo en directo sobre su colaboración con la justicia. Pero hay más, mucho más, porque los mensajes que finalmente aparecieron desmontan todo el relato del PP, absolutamente todo. Resulta que Mazón escribía a Feijóo: gracias, Presi. ¿Por qué daba las gracias? ¿Qué le había dicho Feijóo? Eso es exactamente lo que la jueza necesita saber. También escribía: luego te cuento. ¿Qué tenía que contarle? ¿De qué hablaban en privado mientras públicamente culpaban al gobierno? ¿Qué estrategia estaban coordinando? ¿Qué versión estaban construyendo? Y lo más brutal, casi a medianoche Mazón reconocía por escrito que ya tenía del gobierno toda la ayuda que necesitaban. Textual, la UME desplegada, los efectivos disponibles, todo lo que habían pedido, mientras públicamente decían que el gobierno no les mandaba nada, que estaban abandonados, que Sánchez no ayudaba. Mentira, pura mentira, documentada, en sus propios mensajes. La UME estaba desplegada desde que Mazón seguía en el Ventorro, desde antes incluso, pero el relato público era otro. El gobierno no hace nada, Madrid nos abandona, Sánchez tiene la culpa, y Feijóo orquestando todo. Porque ahora sabemos algo más. Sabemos que fue él quien aconsejó a Mazón no pedir la emergencia nacional. Él, el que después criticó públicamente que no la pidieran, el que dijo que Mazón se equivocó al no solicitarla, cuando fue él mismo quien le dijo que no lo hiciera. Esto no es incompetencia, esto es estrategia deliberada, calculada, dejar morir a la gente mientras construyes un relato político,
Impedir que el gobierno actúe para después culparle de no actuar. Mentir sobre la ayuda recibida para mantener vivo el ataque. Y cuando la jueza empieza a tirar del hilo. Cuando pide los mensajes completos. Cuando exige transparencia. Ahí es cuando Feijóo cambia el móvil. Ahí es cuando se le olvida entregar sus propios mensajes. Ahí es cuando empieza la contradicción. 12:48. No he cambiado móvil. 12:53. Sí he cambiado móvil. 5 minutos. Una mentira descarada. En directo. A la cara de 230 familias que exigen verdad. Ahora la jueza le ha citado para declarar. 9 de enero. Dentro de nada. Y le ha vuelto a exigir que entregue todos los mensajes. Los que recibió y los que envió. El contexto completo. La conversación real. No la versión censurada que presentó primero. ¿Y Feijóo qué hace? Pues lo de siempre. Victimizarse. Decir que colabora con la justicia. Que no tiene nada que ocultar. Mientras niega entregar los mensajes. Mientras contradice su propia versión. Mientras miente descaradamente. Porque resulta que este es el mismo tipo que iba diciendo por ahí. Si algún día miento, echadme del partido. Bueno, pues aquí está, mintiendo. En 5 minutos. 2 versiones opuestas. Sobre lo mismo. En el mismo discurso. Deberían echarlo. Por sus propias palabras. Por su propio criterio. Pero no lo harán. Porque el PP ya no tiene criterio. Solo tiene táctica. Solo tiene relato. Solo tiene mentira. Y lo más preocupante es que este tipo quiere gobernar España. Este mentiroso mediocre incompetente quiere ser presidente. Imagina lo que hará con poder. Si esto hace en la oposición. Si esto hace cuando solo tiene que hablar. Imagina con los resortes del Estado. Con el BOE. Con el control institucional. Porque encima no es solo la mentira. Es la mediocridad. Es la incapacidad. Es ese anatop cuando quería decir anatomía de un instante. Son los discursos fallidos. Son las contradicciones constantes. Es la falta absoluta de talla política. No es Pedro Sánchez. No es Adolfo Suárez. No es nadie con resiliencia, con capacidad de aguante, con visión de futuro. Es Alberto Núñez Feijóo. Un tipo que fracasa incluso en los discursos más sencillos, que se contradice en 5 minutos, que miente sobre una tragedia. Y si llega a gobernar, lo hará en absoluta minoría, dependiendo brutalmente de Vox, en todas las comunidades, en todas las decisiones, como en Extremadura, como será en Aragón, como será en Castilla-León, en todos sitios. Será el presidente más débil de la democracia reciente, pero con el agravante de ser además un pelele, sin capacidad, sin liderazgo, sin credibilidad, porque cuando ni siquiera Ayuso te respalda, cuando ni siquiera la baronesa más fuerte del partido te hace caso, cuando llevas meses que cada vez que hablas metes la pata, mal vamos. Y ahí está lo del móvil, el ejemplo perfecto, la metáfora completa. No he cambiado móvil, he cambiado móvil, no he borrado nada, no sabía que me pedirían los mensajes, no aprovecho los cambios para borrar, todo en 5 minutos, todo contradicho, todo falso. Las víctimas de la Dana ven esto y se les hierve la sangre. Rosa Turis, representante de una asociación de afectados, lo dejó clarísimo. Feijóo no está colaborando con la justicia. Colaboración sería hacer volcado completo, acudir voluntariamente al juzgado, ponerse a disposición. Otros lo han hecho. La delegada del gobierno fue sin problemas. Declaró sin escudarse en privilegios. Dio toda la información. Pero Feijóo no. Feijóo se acoge a su privilegio. Feijóo declara por escrito. Feijóo filtra los mensajes. Feijóo miente sobre el móvil. Y mientras tanto sigue avalando a Mazón. Sigue defendiéndole. Sigue poniéndole de ejemplo. A pesar de todo. A pesar del ventorro. A pesar de las 230 muertes. A pesar de los mensajes privados contradiciendo el relato público. ¿Qué sabe Mazón de Feijóo? Esa es la pregunta. ¿Qué información tiene? ¿Qué conversaciones? ¿Qué acuerdos? Porque cualquier persona sensata habría cortado con Mazón. Le habría pedido el acta. Le habría expulsado del partido. Pero Feijóo no. Feijóo le protege, le avala, le defiende. Y ahora encima Mazón ha nombrado a Cuenca, su jefe de gabinete,
el del Ventorro, el que decía no llaméis a Masón que está ocupado, mientras Valencia se inundaba. Ese, pues ahora es asesor en la oficina de expresidente, con sueldo público, pagado por los valencianos, por las víctimas. El lunes 12 de enero, Cuenca tiene careo con Salomé Pradas. Tiene que decidir si la defiende o si ella carga con toda la culpa. En medio de eso, Masón le sube el sueldo, le da el puesto, le premia, por lealtad, por silencio, por complicidad. Y Feijóo que dice, nada, silencio, o peor, defensa, mientras las víctimas piden justicia, mientras las familias exigen verdad, mientras Rosa Touris dice públicamente en televisión que agradecen a TV estar del lado de las víctimas, porque la autonómica valenciana les dio la espalda. ¿Sabéis qué emitió la televisión valenciana el día que se cumplía un año de la Dana? Una corrida de toros del 96, mientras se cumplía un año de la tragedia, mientras las familias lloraban a sus muertos. Toros, del 96. Pero eso sí, le dieron programa a Tony Cantó, el que decía que había que cerrar la televisión autonómica. Ahora tiene programa allí, con 0,2 de share, cero técnico, nadie viéndole, pero cobrando de los impuestos valencianos, de las víctimas. Esa es la prioridad. Programas para amiguetes, chiringuitos para leales, sueldos para cómplices y para las víctimas. Nada, silencio. O una corrida del 96. Mientras tanto, Feijóo sigue su camino, contradicción tras contradicción, mentira tras mentira, mediocridad tras mediocridad, y queriendo ser presidente, con ese nivel, con esa capacidad, con esa credibilidad. 5 minutos. Eso es todo lo que tardó en desmentirse a sí mismo, en quedar como mentiroso, en perder cualquier resto de dignidad política. 5 minutos que resumen perfectamente quién es Alberto Núñez Feijóo. Un hombre sin palabra, sin criterio, sin capacidad, que miente sobre una tragedia, que protege a los responsables, que oculta información a la justicia y que quiere gobernar España. Deja tu opinión en comentarios. ¿Crees que esto es aceptable? ¿Crees que alguien así puede ser presidente? ¿Crees que las víctimas merecen más que mentiras y contradicciones? Comparte este vídeo. Que se sepa, que todo el mundo vea la contradicción, los 5 minutos, la mentira descarada, porque la verdad importa, especialmente cuando hay 230 vidas de por medio.